La lección 5, la segunda parte, habla sobre tanto los tipos de industria como las estrategias utilizadas por las empresas para la competencia global. Como son dos apartados o dos aspectos diferentes, yo los voy a separar. Voy a hablar primero de los tipos de industria, que además incluyen un modelo relativamente complejo, y por otro lado de las estrategias utilizadas por las empresas en su abordaje de la internacionalización. Desde una perspectiva de gestión global vamos a considerar dos grandes tipos de industrias, que están en los extremos, y luego un montón de situaciones entre medias. Bien, por un lado tendremos las industrias globales. Vamos a decir que una industria es global cuando la posición competitiva de una empresa en un país está relacionada o fuertemente influida por su posición competitiva en otro país. Por lo tanto, es posible y normalmente es, de hecho, la realidad, un liderazgo global. En el lado opuesto encontramos las industrias multidomésticas. En las industrias multidomésticas, la posición competitiva de la empresa en un país es independiente de su posición competitiva en otro. Quiere decir esto que puedes ser un líder absoluto en un país y puedes apenas ser realidad en otro, o que en un país puedes estar compitiendo en costes y en otro en diferenciación de producto. Por tanto, las empresas pueden tener diversas estrategias y desde luego pueden tener distintas posiciones. A estas industrias, digo, las llamaremos multidomésticas. ¿Qué ejemplo pongo de industria global? La industria aeroespacial, ¿de acuerdo? No las aerolíneas, sino la industria que monta aviones. Bien, tratad de pensar sin mirar, decidme 5 empresas dedicadas a fabricar aviones. No podéis, ¿verdad? Vale, porque todo el mundo tendrá en la cabeza quizá dos. Quizá Boeing y quizá Airbus. Y ya. Y a lo mejor alguien que sepa más del tema pues tendrá otro par de ellas y tal. Pero en realidad las compañías tienen una posición competitiva global. No compiten en España, en Francia ni tal. No, de hecho han surgido de fusiones de compañías más pequeñas o de colaboraciones de compañías más pequeñas de diversos países. Por otro lado, en las industrias multidomésticas pongo como ejemplo, y lo voy a poner en varios casos, la asesoría legal, la abogacía. La abogacía. Un bufete de abogados líder en España, como pueda ser pues, Uri Menéndez, Cuatro Casas, etcétera, puede perfectamente no estar presente o simplemente tener una oficina de representación en países relativamente cercanos y relevantes. ¿Por qué? Porque el conocimiento local en esta industria es tan fundamental, tan importante, que en cada país se compite por separado. ¿De acuerdo? Los abogados que utilizas en España no son valiosos en Alemania, en Italia, en Rusia, etcétera. Bien. ¿De qué depende que nosotros caractericemos una industria como global o multipaís? Bueno, vamos a utilizar dos modelos de análisis. El primer modelo de análisis está basado en la cadena de valor de Michael Porter. Si miráis la cadena de valor de Michael Porter, que os acordaréis, si miráis las actividades primarias, logística interna, producción, logística externa, marketing y ventas y servicio, pues bien, si miráis las actividades primarias, en las industrias globales, las actividades más importantes suelen ser las primeras. O sea, la logística interna, la recepción de factores de producción y las operaciones, la producción en sí misma. ¿Bien? Cuando en una industria veis que la producción y la recepción de factores de producción son especialmente importantes, esa industria va a tender a ser global. Por ejemplo, la aeronáutica. En la aeronáutica, ¿qué es lo más importante para producir aviones? Producir aviones. Tal cual. Por otro lado, tenemos las industrias multidomésticas. En las industrias multidomésticas, las actividades más importantes de la cadena de valor van a ser las más cercanas al cliente final. Por tanto, las ventas y el servicio, y si acaso la distribución. En una industria en la que las ventas y el servicio al cliente final sean lo más importante, normalmente será una industria multidoméstica. Por ejemplo, pues como hemos dicho, la abogacía. La abogacía es una industria totalmente basada en el servicio, no en la producción. Lo más importante de la abogacía es el servicio al cliente final. Bien, este modelo es relativamente simple, pero nos vamos a complicar la vida y vamos a utilizar otro modelo, un modelo creado por Peter Solberg. Peter Solberg lo que hace a la hora de caracterizar una industria, bien, que va a llegar a la misma conclusión, puede ser global, multipaís o algo que está entre medias que le llamaremos potencialmente global. Bien, lo que hace es que estudia el lado de la oferta y el lado de la demanda. Desde el lado de la oferta, considera dos variables. Por un lado, la estructura competitiva. La estructura competitiva, lo que dice Peter Solberg, es si la industria está fuertemente concentrada o no. Si una industria está fuertemente concentrada,
es que hay muy pocas empresas en esa industria, como la aeronáutica. Hay muy pocas empresas en esa industria que operan en todo el mundo. O si está muy fragmentada, estamos en la situación opuesta. Por ejemplo, la restauración. ¿Cuántos bares y restaurantes hay en el mundo? Solo en España ya hay cientos de miles. Pues en fin. Y por otro lado, la especialización nacional. Hay industrias que están nacionalmente especializadas y otras industrias, en cambio, están en todos los países. ¿Qué quiero decir una industria nacionalmente especializada? La producción de whisky. Bien, tratad de pensar en países donde es relevante la producción de whisky. Venga, estamos dentro del Reino Unido, en Escocia. Irlanda. Venga, más países. Pues sí, hombre, sí, uno sabe, bueno, Estados Unidos tiene una tradición whiskera diferente y tal. Y sí, en España también fabricamos whisky, tenemos el segoviano, pero, a ver, vamos a considerar, por favor, las ventas a nivel global. Entonces, es una industria nacionalmente especializada. No hay muchos países que produzcan whisky. ¿De acuerdo? Bien. En función de estas dos variables, de si hay pocas o muchas empresas y si se producen pocos o muchos países, vamos a tener industrias que se puedan llamar nacionales, regionales o globales. Ojo, regionales, cuando decimos regionales, nos estamos refiriendo a regiones económicas, tipo Unión Europea o tipo NAFTA. ¿De acuerdo? Bien, las industrias nacionales están súper fragmentadas. Son muchas pequeñas empresas situadas en muchísimos países. Las industrias globales están muy concentradas, son muy pocas empresas muy especializadas situadas en muy pocos países. Bien, por otro lado tenemos el lado de la demanda. El lado de la demanda es muy fácil de entender. Las barreras de acceso a los mercados. Si entrar en los distintos mercados para determinado tipo de productos tiene aranceles, autorizaciones previas, etc., pues evidentemente esos productos van a tener más difícil el acceso. O productos o servicios. Por ejemplo, como hemos dicho en la abogacía, para ejercer la abogacía en casi cualquier país que conozcáis se necesita una licencia específica de ese país. Es más, en Estados Unidos, incluso para determinados juicios, se necesita una licencia del Estado. O sea, hay causas que son federales, pero en otros casos necesitas que el abogado, o tener un abogado del Estado. Esos son barreras de acceso. Y por otro lado está la similaridad de la demanda. La similaridad de la demanda quiere decir si la demanda de un determinado tipo de bien o servicio es similar en todos los países del mundo o no. Por ejemplo, la ropa. Yo me fijo en mis alumnos Erasmus y visten exactamente igual, muy parecido, que mis alumnos españoles. Compran en las mismas tiendas, etc. Por tanto, podemos decir que la demanda de ropa, o al menos de ropa joven, de moda joven, es similar en los distintos países. ¿Hay productos que tienen una demanda no similar? Claro que hay productos que tienen una demanda no similar. Por ejemplo, la alimentación. Suele ocurrir que hay una cierta especialización por países, que las cosas que en unos países a la gente le gustan y se come fácilmente, en otros países menos. ¿Bien? En función de estas dos características vamos a tener mercados difícilmente accesibles, moderados o fácilmente accesibles. Bien, si mezclamos las dos, la oferta y la demanda, tendremos lo que hemos dicho de los tipos de industria. Por ejemplo, si desde el lado de la oferta estamos en una situación nacional y los mercados son difíciles de acceder, entonces la industria será multipaís. Estamos en una esquina. Si, por el contrario, desde el lado de la oferta es global y los mercados son fácilmente accesibles, estamos en una industria global. El caso opuesto. Finalmente, cualquier situación que combine posiciones, ¿de acuerdo?, será potencialmente global. No será puramente multipaís, no será puramente global, será potencialmente global. Bien, con estos dos modelos entonces tenemos dos tipos de industrias extremas, que son las globales y las multipaís, y luego cualquier posición intermedia a la que vamos a llamar potencialmente global, que tendrá un cierto grado de globalidad, que de hecho va a ser donde se sitúen la mayor parte de las industrias. Bueno, pues esta es la parte relativa a los tipos de industria.